a toda la comunidad de estudiantes del área de ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica, mecatrónica, que haya toda esa comunidad que necesita conocer los principios de funcionamiento de los circuitos eléctricos. Voy a dar inicio acá con estos tutoriales con el ánimo de ayudar a mis estudiantes y pues aclarar aquellos conceptos que de pronto nos quedan con alguna falencia en el desarrollo de nuestras clases. Entonces iniciamos partiendo con la ley de voltajes de Kirchhoff y asumiendo también unos conceptos de que ya ustedes tengan claros, que es el hecho de elementos activos y elementos pasivos. Bueno, quiero arrancar con esta parte porque es muy conveniente tener claro que se le llama un elemento activo siguiendo la convención pasiva de signos de Benjamin Franklin. Entonces, un elemento activo es aquel que es capaz de entregar energía, de generar energía, que no depende de nada de forma independiente. Esto es capaz de entregar esa energía a aquellos elementos pasivos que hacen la conversión de esa energía eléctrica en algún tipo de energía, como puede ser calorífica, como es el caso de este dispositivo que se llama resistencia, se representa con la letra R, o energía mecánica, como un motor, o simplemente una conversión de tensiones como un transformador. ¿Qué tenemos en un elemento activo? Un elemento activo, como en este ejemplo que estoy colocando, que es una fuente, estoy dando la etiqueta de VSUS, de V-Source. Esa fuente, al ser un elemento activo, la corriente va a salir del terminal positivo. Entonces hablamos de que es un elemento activo y que es capaz de entregar energía eléctrica, o energía, perdón, capaz de entregar energía o potencia. Un elemento pasivo, como es la resistencia, es aquella que, en este caso, la resistencia pues hace una conversión de la energía en calor, energía calorífica o conocido como el efecto Joule. Entonces, si yo a este ya conozco que la corriente va a salir acá en este sentido, y en la resistencia nosotros si asumimos que la dirección de la corriente va hacia la derecha, si yo tengo claro que la corriente va en ese sentido, entonces por ser ella un elemento pasivo, la corriente va a entrar por el más y va a salir por el terminal menos. Si no se quieren confundir, pues decimos sale del terminal menos la corriente de un elemento pasivo y sale del terminal más la corriente de un elemento activo. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí vamos a utilizar la famosa ley de Ohm. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con el elemento resistivo, con la resistencia. ¿Qué nos decía George Siemens Ohm, que el voltaje que va a tener este elemento que está representado con una polaridad B es directamente proporcional a la intensidad de corriente o la corriente que pasa por ese elemento por la resistencia que se opone al paso de la corriente. Entonces, por el valor de R. ¿Listo? Donde R está la unidad en ohmios, la corriente, su unidad son amperios y el voltaje son voltios. ¿Ok? Entonces, ya teniendo aquí repasada la ley de Ohm, elemento activo y pasivo, iniciamos con este circuito, que aparte de eso, pues tiene una característica, que es un circuito serie. ¿Qué se le llama serie? Que tenemos todos los elementos conectados uno seguido de otro, como formando una fila india, podríamos decirlo de esa manera, unos pegaditos. No hay ningún nodo, ninguna otra conexión que haga que ellos estén aquí armando otro circuito. No, están todos unos seguiditos de otro. Entonces a eso se le conoce como circuito serie. ¿Listo? Aparte de eso, la característica que debe tener un circuito es que tiene que formar una trayectoria cerrada. Es decir, que tengamos una trayectoria cerrada por el cual va a circular la intensidad de corriente. Siempre cuando explico hago que la analogía de que la intensidad de corrientes es como un flujo de aguas. Entonces, al ser un flujo de aguas, la tubería tiene que existir. Si la tubería se rompe, ya no va a llegar el flujo de aguas a su destino. Lo mismo pasa con la intensidad de corriente. La tubería en este caso, ¿quién es? El alambre conductor, que es este que estamos acá conectando. Y ese alambre conductor, el que más utilizamos en nuestros montajes de circuitos, es el cobre. Porque su resistividad, es decir, aquella propiedad que se opone al paso de la corriente, es muy pequeña. ¿Listo? Ahora, como aquí tenemos un elemento activo que es la fuente de voltaje y 4 elementos pasivos, una resistencia de 6 ohmios, una de 4, una de 10 y una de 2, del elemento activo que acabamos de explicar, la corriente va a salir por el terminal más. Luego la corriente
va a seguir toda esta trayectoria que estamos mostrando acá. Y esa trayectoria pues va a indicarnos que la vamos a tomar, que va en el sentido de las manecillas del reloj. Así va a circular I. Y está en serie quiere decir que toda la corriente es la misma, es decir, la corriente que pasa por la fuente de 12 voltios, la de resistencia de 6 ohmios, la resistencia de 4, de 10 y de 2, es la misma corriente. Teniendo presente nuevamente el concepto que acaba de explicar del elemento pasivo, como la corriente va en el sentido de las manecillas del reloj, pues el voltaje en cada uno de los elementos va a ser más en la terminal izquierdo menos en el derecho. Lo mismo pasa con la resistencia de 4 ohmios, la resistencia de 10 ohmios y la de 2 ohmios. ¿Listo? Una vez tenemos ya las polaridades indicadas, pues vamos a hacer esta ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice esta ley? La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria algebraica, es decir, teniendo en cuenta los signos de cada una de las tensiones o voltajes o diferencia de potencial, que es lo mismo, de cada uno de los elementos, la sumatoria de todas esas tensiones, B sub I es igual a 0. Y hablamos de sumatoria algebraica porque debemos tener presente y en cuenta el signo de cada uno de esos voltajes. Entonces, ya tenemos la dirección de la corriente, ahora vamos a iniciar el recorrido de esa corriente. Entonces, el recorrido lo vamos a iniciar aquí. Es decir, vamos a colocar el punto de inicio y vamos a iniciar también en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ¿cómo iniciamos? Iniciamos y nos encontramos con la primera fuente, con la única fuente que tenemos, que es la de 12 voltios. Y lo primero que nos encontramos es con el signo negativo. Entonces, ese signo es el que vamos a colocar. Lo voy a llamar menos B sub S. Vamos a colocarles letras inicialmente. BS, R1, R2, R3 y R4. Sigo, inicié y me encontré con BS, continúo y paso por la primera resistencia. Me encuentro con R1, entonces más, porque me encuentro con el primer signo que es este. Entonces más el voltaje en R1, más, sigo acá en el sentido de las manecillas del reloj, me encuentro con el voltaje en R2, más el voltaje en R3, más el voltaje en R4 y llego nuevamente hasta el punto de inicio, o sea que inicio esta trayectoria. Y al llegar nuevamente hasta el punto de inicio le colocamos igual a 0, porque eso nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff, que hacemos la sumatoria algebraica de cada una de las tensiones en una trayectoria cerrada. ¿Por qué trayectoria cerrada? Porque el punto donde iniciamos debemos retornar a ese punto. Solamente pasamos por los elementos una sola vez y que esa sumatoria es igual a 0. Una vez ya tenemos eso, entonces empezamos a aplicar la famosa ley de Ohm. ¿Qué tenemos de la ley de Ohm? Que B es igual a I por R. O sea que el voltaje en la resistencia R1 viene siendo I, que es la única corriente que pasa por esta malla o esta trayectoria, multiplicado por el valor de la resistencia. Entonces, al reemplazar valores tendríamos, tendríamos menos 12, vamos a colocar solamente magnitudes sin unidades para evitar confusiones, más I por R. Entonces, R vale 6 veces I, más el voltaje en R2, R vale 4, entonces sería 4 veces I, más el voltaje en R3, que sería 10 veces I, y más finalmente en R4, que sería 2 veces I. Y eso lo igualamos a 0. Ahí pues nosotros podemos sacar factor común o sumar de una vez todas las variables, como a ustedes les quede más cómodo. Sacamos factor común de I, me quedaría 6 más 4 más 10 más 2. Este número que está negativo lo pasamos al otro lado de la igualdad y nos va a quedar 12 positivos. Aquí al sumar cada uno de estos elementos, 6 más 4, 10, más 10, 20, nos va a dar 22. Entonces, haciéndolo de forma de espacio, pues me va a dar 22i igual a 12. Despejamos y nos va a dar finalmente 12/22. ¿Listo? Que eso viene siendo igual, con un redondeo a 0,545.
¿Listo? O si lo redondeamos a 2 decimales será 0,55. Entonces dejémoslo aquí así. Entonces obtenemos el valor de nuestra corriente, que acabamos de ver el concepto. La corriente es la misma porque se encuentra en un circuito serie, es decir, la corriente la intensidad de corriente que pasa a través de la fuente de 12 voltios es de 0,54, 545 amperios, o es lo mismo que escribir I igual a 545 miliamperios, conociendo los valores de los prefijos, ¿no? Es lo mismo que escribir 545 por 10 a la menos 3 amperios. Recuerden que tienen que tener claro esa parte del manejo de potencias y los prefijos. Y es la misma corriente que pasa por la resistencia de 6 ohmios, 4 ohmios, 10 ohmios y 2 ohmios. ¿Listo? Bueno, una vez tenemos eso, pues podemos empezar a hallar cualquier otra incógnita. No sé, desde voltajes hasta potencias, conceptos que ya ustedes han visto. Entonces, si se nos pide hallar el voltaje en la resistencia de 4 ohmios, entonces bajemos a otra hoja. Bueno, aquí ya me sale un título, me faltó hoja, porque es la parte que también viene en el divisor de voltaje. Entonces sigamos. Me pidieran, bueno, hallar el voltaje, perdón por la letra, en la resistencia de 4 ohmios le dimos que era BR2, en R2. Entonces, voltaje en R2, me comí 2. Entonces, pues, aplicando la ley de Ohm, nosotros sabemos que el voltaje en la resistencia R2 sería igual a I por el valor de R2, que en este caso, I por R2, es decir, I por 4 ohmios, donde I, perdón, vamos a borrar acá, reemplazando, pues I vale 0,545 amperios multiplicado por 4 ohmios. Reemplazando esos datos, en la calculadora nos da 2,18 voltios. Y fíjense algo, jóvenes, hasta el momento pues hemos aplicado ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de Ohm para hallar cada uno de ellos, pero viene un nuevo concepto, un concepto que se llama divisor de voltaje. Entonces, divisor de voltaje. Bueno, hablando acá del tema de divisor de voltaje, pues el divisor de voltaje precisamente se aplica, primero para tenerlo claro, él se aplica es para circuito serie, que es precisamente el que estamos manejando aquí en este ejemplo. Es un circuito serie, si está en circuito serie, la corriente es la misma, o sea, es la misma para todos, pero lo que se va a dividir para todos, pero lo que se va a dividir es el voltaje. El voltaje es diferente. Bueno, es diferente siempre y cuando las resistencias de cada uno sean diferentes. Eso, si las resistencias son diferentes, el voltaje es diferente. Si las resistencias son iguales, el mismo valor, es decir, 2 ohmios, o el mismo valor, el voltaje va a ser el mismo. Entonces, como hablamos de divisor de voltaje, ese concepto aplica cuando el circuito está en serie. Entonces, volvamos aquí con el ejemplo de la resistencia BR2. Entonces, si yo quiero hallar el voltaje BR2, ese voltaje que es igual. Ese voltaje es igual a la corriente que pasa por ese elemento multiplicado por la resistencia R2. Si yo reemplazo y me regreso a la ecuación que vimos acá, vamos a regresarnos a la ecuación en letras, a esta ecuación, voy a señalar acá con la flecha. Si yo despejo I es igual a 12, donde 12 es el voltaje, dividido sobre la suma de cada una de las resistencias en serie. Entonces, esta corriente viene siendo igual a ¿qué? Al voltaje total, entonces llamémoslo voltaje de la fuente, dividido en la suma de todas las resistencias que se encuentran en el circuito. Nosotros, nuestro ejemplo, tenemos 4 resistencias, entonces sería R1 más R2 más R3 más R4. Entonces, la suma de todas las resistencias y multiplicado por R2.
que es lo que estamos haciendo en nuestro ejercicio. Entonces, si nosotros aplicamos el concepto, un divisor de voltaje, ¿cómo se aplica? El divisor de voltaje. Con la fórmula de divisor de voltaje, si yo quiero hallar el voltaje en la resistencia X, sería igual al voltaje total de la fuente, en este caso Vs, dividido sobre toda la suma de las resistencias en serie, multiplicado por la resistencia que me interesa, en este caso la estamos llamando Rx. Esa sería la fórmula general. Entonces, si nosotros reemplazamos, pues nos va a quedar aquí BR2 sería igual el voltaje que se va a dividir porque está conectado en serie, en este caso es 12 voltios, dividido en la suma de todas las resistencias, es de 6 ohmios más 4 ohmios más 10 ohmios más 2 ohmios, es lo que planteamos en nuestro ejemplo, y multiplicado por la resistencia R2, que en nuestro ejemplo R2 es de 4 ohmios. Entonces ese voltaje viene siendo igual al voltaje total sobre la suma de la resistencia serie que hemos visto que eran 22. Entonces estos son voltios por ohmios multiplicado por 4 ohmios. Cancelamos ohmios con ohmios y nos viene quedando que BR2 viene siendo igual a 24 onceavos. Perdón, que es lo mismo que hicimos hace ratico, 2,18 voltios. Entonces de esta manera vemos que cuando tenemos un circuito serie podemos aplicar ley de voltajes de Kirchhoff, aplicar la ley de obtener el valor de la corriente que es la misma y luego aplicar ley de Ohm para hallar el voltaje en el elemento R2. O podemos aplicar este concepto divisor de voltaje, que es esta fórmula, el voltaje total que se nos va a dividir por el valor de la resistencia en la cual nos interesa hallar el valor de voltaje, dividido sobre la suma de todas las resistencias serie. Esta fórmula es súper importante porque nos va a ahorrar mucho procedimiento, va a ser bastante esencial. Y bueno chicos, con esto terminamos lo que quería explicar hoy, lo que quería adelantar en este video. Próximamente estaremos hablando acerca de lo que es en paralelo, circuito paralelo, y cuando hablamos de un circuito paralelo pues aplica lo que es ley de corrientes de Kirchhoff, y en un circuito paralelo, a diferencia del serie, lo que se va a dividir va a ser la corriente. Entonces nos vemos en un próximo video. Gracias.